Buenos días, amada iglesia. El domingo pasado terminamos un estudio consecutivo a la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Y la idea es continuar con la siguiente carta, que es la primera carta de Pablo a Timoteo. Pueden tomar asiento. Pero hoy vamos a tratar y estudiar otro texto que se encuentra en el libro de Jonás. Así que sea el Señor con nosotros en esta mañana, su Santo Espíritu ayudándonos a entender su palabra, que nos dé la iluminación, el entendimiento necesario y que podamos aplicar lo que en esta mañana vamos a escuchar. Voy a hacer una corta oración. Santo Dios, te damos gracias una vez más por concedernos la dicha en esta mañana de congregarnos como un solo pueblo. Durante esta semana tu iglesia ha estado orando por el culto de hoy, por los himnos, por el cántico congregacional, las clases, la predicación de tu palabra, todo aquello que hoy celebramos. Lo traemos en servicio, en adoración delante de ti, el cual te agradecemos, Señor. Te rogamos que en esta hora tu Santo Espíritu obre en el corazón de tu pueblo. Traiga salvación a aquellos que aún no te conocen. Que sea tu palabra, Señor, hablándonos en esta mañana. Te alabamos, Santo Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Los invito a que me acompañen al libro de Jonás, capítulo 1. Jonás, capítulo 1. Voy a dar lectura para ustedes desde el verso 3 al verso 16. Ustedes me acompañan con su vista puestos en sus Biblias. Dice así la palabra de nuestro Señor. Jonás capítulo 1, verso 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes, de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él le respondió: Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué nos has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor.
Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Palabra del Señor. Una de las preguntas que surge del texto que acabamos de leer, entre muchas preguntas, ¿verdad? Pero hay una de ellas. ¿Puede alguien huir de la presencia de nuestro Dios? ¿Puede alguien escapar, tratar de escapar de los ojos de nuestro soberano Dios? La respuesta natural a esta pregunta de todo cristiano es que nadie puede escapar de la presencia de nuestro Dios, nadie puede ocultarse de sus ojos. Aún los niños, ¿verdad?, que aman esta historia, los niños que pasaron una clase bíblica, una escuela dominical y estudiaron este hermoso libro. Si les preguntamos, ¿puede alguien huir de la presencia de Dios? Muy probablemente el niño nos diga, nadie puede huir de la presencia de Dios, nadie puede escapar de Dios. Aunque nos encontremos en el lugar más oscuro, en la habitación más oscura y apaguemos la luz, el niño va a saber que aún allí el Señor lo ve, porque nadie puede escapar a los ojos de Dios. Pero por lo que vemos en el texto, parece ser que al profeta Jonás se le olvida esta gran verdad. Se le olvida esta gran verdad de la omnisciencia o la omnipresencia de nuestro Dios. Salmo 139:8 nos dice, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si bajara a las profundidades de la tierra, también estás tú allí. Así que es una gran verdad que nosotros la tenemos presente y sin embargo a Jonás parece ser que se le olvida esta verdad. Aún siendo el judío, un profeta que vivió en los días de Jeroboam II, alguien que vio la corrupción del pueblo de Israel, que vio la condición deplorable de Israel que se volvía a la idolatría una y otra vez. Con todo este conocimiento, Jonás está buscando huir, escapar de la presencia de Dios, desobedeciendo su mandato. En el verso 1 nosotros encontramos cómo Jehová Dios llama al profeta para una misión. ¿Cuál fue la misión de este profeta? Verso 2 nos dice que fue pregonar palabras de juicio. Estas palabras de juicio lo encontramos en el capítulo 3, verso 4. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Una ciudad muy grande, una de las ciudades más modernas de aquel entonces, fue la capital de uno de los imperios más poderosos de aquel tiempo, Asiria, pero corrompida por su pecado, corrompida por su maldad, el cual provocó la ira de Dios que está decidido a destruirla. Jonás debía ir a esta ciudad. ¿Y qué es lo que vemos en el texto? ¿Cuál es la respuesta de Jonás? En lugar de obedecer a este mandato y cumplir su misión, lo que hace Jonás es huir, prefiere huir, desobedecer al mandato de nuestro Dios, prefiere escapar en dirección opuesta. Él debía subir a Nínive y lo que hace es bajar a Jope para tomar una nave, un barco para partir a Tarsis, que era cruzar todo el mar Mediterráneo. Era una distancia bastante largo y esto implicaba un gasto mayor. Muy probablemente Jonás estaría buscando de sus ahorros para comprar este pasaje y de esta manera huir de la presencia de Dios. En otras palabras, Jonás está tratando de buscar su propia voluntad, está trazando sus propios caminos. Piensa que su voluntad es mucho mejor que la de Dios. Piensa que lo que él va a hacer es mucho mejor que obedecer a nuestro Dios. Hasta aquí Jonás no es un modelo, no es un modelo a decir. Ustedes no van a encontrar a alguien decir, oh, yo quiero ser como Jonás. En este caso no, porque él está desobedeciendo al mandato de Dios. ¿Tú qué puedes pensar de él? ¿Qué puedes pensar de este hombre? Qué hombre tan rebelde, ¿verdad? Qué profeta tan poco entregado al Señor. Qué poca piedad de este profeta. ¿No sabía que nadie puede huir de la presencia de Dios? Quizás muchos cuestionaríamos a este profeta.
¿No sabía que Dios es soberano y que su voluntad es buena y que obedecerle es mucho mejor que cualquier otra cosa? Nosotros podemos cuestionarle a él, pero miren, antes de hacer un juicio contra Jonás, debemos primero tener en cuenta a nosotros mismos. A nosotros mismos, porque Jonás se parece mucho a nosotros. Jonás se parece mucho a nosotros, es muy parecido a nosotros y es por eso que debemos examinarnos a nosotros mismos antes que los demás. No es señalar con el dedo a los demás para hablar de un Jonás. Lo que debemos hacer es primero examinarnos a nosotros mismos porque este profeta se parece mucho a nosotros. Y es por eso que debe llamarnos la atención su vida, el libro que escribió. No solamente aprendemos de su vida, no solamente aprendemos de la experiencia de este profeta, sino también aprendemos del propósito principal que tiene su libro, que consiste en revelar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla acerca de su muerte, nos habla acerca de su resurrección, nos habla acerca de que la salvación le pertenece solamente a nuestro Señor y a nadie más. Nos habla de Cristo. Así que cada vez que nosotros vemos a Jonás, debemos también ver a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ver la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. En la sección que nosotros leímos, que se extiende del capítulo 1, verso 1 al verso 16, en el que trata de la comisión de Dios y la desobediencia de Jonás. Jonás está buscando su propia voluntad. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué hace Dios? ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Será que Dios se queda con los brazos cruzados? No. Vamos a ver que Dios va a intervenir en los planes de Jonás con el fin de corregir a Jonás. Pero además de esto, hay algo muy interesante en nuestro pasaje. Es que el libro nos va a revelar otro propósito que tiene nuestro Dios para con los marineros. De manera providencial, de manera soberana, el Señor va a manifestar gracia sobre estos marineros que están con Jonás en la barca. Así que de allí viene el tema que domina el texto que acabamos de leer, la soberanía de Dios para traer juicio sobre la vida de Jonás, porque lo que vemos en Jonás es sufrir las consecuencias de su desobediencia. Vemos la soberanía de Dios para traer juicio sobre la vida de Jonás, pero por otro lado, la salvación de los marineros. Y de allí el título de nuestro sermón en esta mañana, Juicio para Jonás y gracia para los marineros. Juicio para Jonás y gracia para los marineros. Podemos desarrollar nuestro texto en dos partes. La primera parte se extiende desde el verso 4 al verso 9, que nos habla acerca de la tempestad y su causa. Y por último, versos 10 al verso 16 nos habla de la salvación de los marineros. Miren cómo continúa en el verso 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Jonás, en su intento de huir de la presencia de Dios, ¿cuál fue la respuesta de Dios frente a la desobediencia de Jonás? Nuestro Dios interviene, va a intervenir usando como instrumento el mar, el viento y la tormenta. Miren, el texto nos dice, Jehová hizo levantar un gran viento. Es Dios la causa, es Dios quien levanta esta gran tormenta, este gran viento, que lo vemos también en el capítulo 4, verso 8, cuando Dios preparó un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Estas palabras, hizo levantar o preparó Dios, nos está hablando de su soberanía absoluta sobre la creación. En nuestro texto
nos dice que fue una tempestad tan grande que era capaz literalmente de partir la nave. Y a partir de allí vamos a encontrar una serie de momentos muy desafortunados para Jonás y sin embargo siendo encaminados por el soberano Dios, que tiene el control de todas las cosas, que su soberanía se extiende hasta lo más mínimo. Vemos por un lado la desobediencia de Jonás, que trae consecuencias sobre su vida, pero también consecuencias sobre las personas que están con él, los marineros. Y de esta manera el Señor va a revelar un propósito especial en favor de los marineros. Algo que Jonás no lo esperaba, algo que Jonás no esperaba. Miren cómo el texto relata y cómo comienza a desarrollarse. Alguien decía que esta escena es como una película que se está desarrollándose en sus diferentes climas, ¿verdad? Imagínense nosotros, por ejemplo, estando allí con Jonás, escuchar los estruendos en medio de la tempestad, o cómo en plena oscuridad nosotros vemos la luz de los rayos que van iluminando la lluvia, que nos iluminan cómo las olas van creciendo en diferentes alturas y que van azotando el barco de un lado a otro, nosotros escuchando el grito de los marineros, tratando de sujetarnos de los lugares para no resbalar y preguntándonos, ¿qué hacemos? ¿A causa de quién vino esta tormenta? Así que es una escena realmente que impactaría nuestras vidas y marcaría nuestras vidas permanentemente. En esa escena es la que se encuentra Jonás. Jonás se encuentra en medio de la tormenta. ¿Cuál es la respuesta de Jonás? Miren lo que dice el verso 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron los enseres que había en la nave para descargarla de ellas. Los marineros, se cree que eran de procedencia de Fenicia, quedaron atrapados en el juicio de Dios, que era contra Jonás en realidad, y la desesperación de estos marineros les llevó a acudir a su única esperanza, clamar a sus dioses. Hay un dato muy interesante, por ejemplo, la fe, la vida práctica, incluso la cultura, la sociedad, aún la política de los tiempos antiguos o en los tiempos de Jonás, tenían como base las deidades, las divinidades, los dioses, a partir de allí. Esto ha cambiado en nuestros días. En nuestros días la fe, la vida práctica, la sociedad, la cultura tiene como base ¿qué? El hombre. Vivimos en una cultura y una sociedad muy humanista, muy diferente a los tiempos que vivía Jonás. Es decir, si en el tiempo de Jonás alguien experimentaba alguna tragedia, algún juicio, una calamidad, un juicio que ellos estarían viviendo, entonces era para pensar de que esta persona había ofendido a su Dios y a causa de esto estaba experimentando un gran juicio, una necesidad. Y eso es lo que vemos con los marineros. Están en un lugar de necesidad, en una desesperación, y su única esperanza es clamar a sus dioses. ¿Cuál debería ser la reacción de Jonás? ¿Cómo debería reaccionar Jonás frente a esa situación? Quizás nosotros esperamos, ¿verdad?, que Jonás clame a Dios de buena voluntad, que acuda a Dios en arrepentimiento. ¿No debería Jonás clamar a Dios con arrepentimiento para que el mar se calme como profeta de Dios? Claro que sí. Se esperaba que este hombre responda con arrepentimiento, con humildad. Pero ¿qué es lo que hizo? ¿Cuál fue la mejor solución que puso este profeta? En el verso 5, en la segunda parte nos dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Miren lo que hace Jonás. Miren cómo es el corazón de Jonás. Baja al interior de la nave, al interior del barco y se acuesta para dormir. Y como si esto no fuera suficiente para solucionar el caso, miren lo que sucede. Generalmente,
cuando el pueblo está pecando o cuando un creyente se está desviando, Dios usa a otro profeta o es Dios mismo para exhortar y corregir al pueblo que se está desviando. Pero en este caso, para la humillación de Jonás, Dios usa a un pagano, al patrón de la nave. Dios usa al patrón de la nave, un pagano, para despertar a Jonás. Verso 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Hay algo muy interesante, ver cuál es la actitud de este pagano, cuál es la actitud del patrón y los marineros. Primero, parece ser que ellos, mientras están clamando a sus dioses, no hay respuesta de sus dioses. No hay respuesta, sus dioses no responden al clamor de los marineros. Pero ahora miren lo que hace el patrón, pone las esperanzas en este hombre, en Jonás. Le dice: clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Estas palabras, quizá Él tendrá compasión, esta misma esperanza se ve en el rey de los ninivitas, en el capítulo 3, verso 8 al 9, cuando dice: después de que el rey escuche el juicio de Dios contra Nínive, ¿verdad? El rey manda a todos los habitantes, grandes y a pequeños y aún los animales, a ayunar, y dice que clamen a Dios fuertemente y conviértase de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá Dios, si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Miren las palabras: quizás Él tendrá misericordia de nosotros, o quién sabe si Dios se compadecerá de nosotros. Son parecidas, reflejan la misma esperanza. Esta esperanza que tiene el patrón de la nave quizás es mucho mejor que la de muchos cristianos. Ese pensamiento fatalista de muchos cristianos, quienes piensan que no importa lo que yo haga, las cosas van a suceder como están, y de esta manera anulan su responsabilidad. Pero miren cuál es la conducta de este marinero: quizá Dios tenga misericordia de nosotros. Y el rey diciendo: ¿quién sabe si Dios se arrepienta de su mal contra nosotros y no perezcamos? Esta misma esperanza es mucho mejor que la de muchos cristianos en nuestro pasaje. Miren lo que sucede en el verso 7. ¿Cuál es la respuesta de Jonás? Ni con la llamada de atención que le hace el patrón de la nave, él no hace nada al respecto. Él no da soluciones, él no da respuesta. Así que los marineros toman sus propias medidas. En el verso 7 nos dice: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha sobrevenido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Como los marineros tienen en su mente que esta gran tempestad se levantó a causa de que alguien había ofendido a su Dios, y al parecer todos son inocentes, todos dicen decir: yo no fui, yo no sé por qué causa, quién es la causa de esta tormenta. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Echan la suerte, que era una práctica muy común en tiempos del Antiguo Testamento y aún en tiempos del Nuevo Testamento. Era muy común esta práctica. Entonces quizás alguien pueda preguntarse: hermano Lisandro, ¿entonces quiere decir que nosotros los cristianos también podemos echar suertes como lo hacían en la Biblia? No, mis hermanos, no. Debemos aclarar algo, que el concepto o la definición que tenían en el tiempo antiguo acerca de las suertes era muy diferente. Estaban asociados con la dirección y la soberanía de nuestro Dios o las deidades. Y en este caso, lo que hace Dios es intervenir sobre la suerte.
sobre lo que nosotros llamamos al azar, como echar los dados y que el resultado Dios ya lo conoce y que el resultado que salió fue como Dios lo quiso. Y es lo que vemos en nuestro texto. Los marineros en su desesperación echan suertes. No sabemos cómo hayan hecho esto, pero echan suertes, el cual la suerte cae ¿sobre quién? Sobre Jonás. No por accidente, precisamente Dios quiso que así pasaran las cosas. Verso 8. Entonces le dijeron ellos: acláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de dónde? ¿De qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Jonás está como en una sala de interrogatorio, en esa situación de tempestad, donde el barco se agita de un lado a otro y los marineros están tratando de llevarlo a tierra firme, y Jonás está siendo interrogado. Debe responder estas preguntas, y de esta manera Jonás se convierte en un testigo mal dispuesto de nuestro Dios. Lo que él no quería hacer, termina haciendo: testificar acerca de Dios, testificar acerca de su Dios. Soy hebreo y temo a Dios, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. En el plan de Jonás no está dar testimonio a estos paganos, pero sí estaba en los planes de nuestro Dios. Nuestro Dios era quien domina la situación. Así que Dios les predica con verdad acerca de nuestro Dios. Miren cómo Dios está encaminando una situación para que los marineros se beneficien y puedan escuchar acerca de Dios. Cuando Jonás menciona que Dios es el Señor de los cielos y de la tierra, las palabras tierra o tierra era algo que ellos anhelaban. Están en una situación en naufragio, están siendo amenazados por el mar para que los devore y ellos mueran. Así que las palabras tierra firme, era un consuelo y una esperanza. Ese Dios que es el que hizo la tierra, ¿será que Él puede llevarnos y sacarnos de este lugar y llevarnos a tierra firme? En otras palabras, Jonás quizás está haciendo de que ellos confíen en aquel Dios que es el Dios de los cielos, que hizo el mar, que hizo la tierra. Por esto decimos de que Jonás se convirtió en un testigo mal dispuesto. Lo que él no quería hacer, finalmente él está dando testimonio a estos hombres. Vemos la tempestad, vemos la causa, la desobediencia de este profeta, pero ahora nuestra atención se va a enfocar en estos hombres, los marineros, los tripulantes del barco. Verso 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera. Muy probablemente los marineros pudiesen haber escuchado la historia del profeta Elías y los profetas de Baal. ¿Ustedes recuerdan esa escena en la segunda carta, en la primera carta de los Reyes? En el capítulo 18, cuando Elías desafía a los profetas de Baal, quienes desafiaban de que el Baal era el Dios verdadero de ellos. Baal era un Dios considerado como el Dios de los cielos, estaba dentro de esa clasificación, en esas categorías paganas de deidades y politeístas. Baal era considerado como el Dios de los cielos. Así que Elías les dice: clamen a Baal para que envíe fuego del cielo y consuma la ofrenda que ustedes tienen allí. Así que ellos comenzaron a clamar. ¿Recuerdan la escena? Comenzaron a clamar, se latigaban, se cortaban la piel para ofrecerse a sí mismos, para que puedan encontrar alguna respuesta de sus dioses, de Baal. Y al no haber respuesta, lo que hace Elías ahora es clamar a Dios. Lo que hace Elías es clamar a nuestro soberano Dios. Y en respuesta,
Jehová envía fuego desde el cielo de tal manera que consume toda la ofrenda y el agua que había alrededor del altar. Así que los marineros bien podrían conocer que realmente Baal no es un Dios mayor al soberano Dios, que Dios es mucho mayor, que tiene el dominio, que es soberano, que tiene control, que hizo los cielos, la tierra y el mar. Es como para que ellos se examinaran a sí mismos, se cuestionaran a sí mismos, ¿realmente es el Dios de Israel? ¿Es el Dios de Jonás el verdadero Dios del cielo y de la tierra y del mar, que realmente trajo este juicio con tormenta en medio del mar sobre nosotros a causa de este hombre? ¿Ven la asociación de estos marineros? Y además, los marineros bien podrían haber escuchado la historia de cómo Dios envió las 10 plagas a Egipto, o cómo Dios dividió el mar rojo con un viento recio, el cual partió el mar rojo para que los hebreos cruzaran en tierra seca. Y muy bien ellos podrían haber escuchado de cómo el mar, al cerrarse el mar rojo, se llevó y mató al ejército poderoso de los egipcios. Así que ustedes pueden pensar en el miedo que se les apoderó sobre estos marineros. Estaban atemorizados. Se les vino un temor sobremanera sobre ellos. Temieron en gran manera. Un gran temor se había apoderado de sus corazones. ¿Y quién no, verdad? ¿Y quién no tendría un temor en ese momento al saber, al conocer esta respuesta? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución que trae Jonás frente a esa situación? Verso 12 nos dice, tomadme y echadme. Esa es la mejor solución para Jonás, ¿sí? Él prefiere ofrecerse como un sacrificio para salvar la vida de estos marineros, en lugar de ir a Nínive y predicar y salvar a una gran cantidad de gente, 125,000 personas que habitaban en esta gran ciudad. Esa es la decisión, esa es la decisión de Jonás, la mejor solución que se le pudo haber ocurrido. Pero estos hombres que están atemorizados, lo que hacen es trabajar en la nave para hacerla volver a tierra. Ellos tienen un temor. ¿Por qué no quieren tomar y echar a Jonás al fondo del mar? Bien podría ser de que ellos tenían el temor de echar al mar a un hombre de Dios, a un profeta de Dios, así que ellos intentan nuevamente en la barca a trabajarla, quitan los equipajes, el cargamento, comienzan a echarlas al mar, y sin embargo el mar se embravecía mucho más, y finalmente los marineros tienen esa decisión de someterse a la voluntad de este profeta. Si este profeta que está desobedeciendo a Dios les dice voluntariamente, échenme al mar, entonces ellos harán esto. Verso 14. Primero claman a Dios. Entonces clamaron a Dios diciendo, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente de Jonás. Ellos saben que es a causa de Jonás la tormenta, pero no saben realmente cuál es el pecado que Jonás estaba cometiendo. Así que para ellos veían a Jonás como un hombre inocente, pero que se estaba rebelando contra su Dios. Y luego, los marineros, ¿qué están haciendo? Están confesando a Dios, están clamando a Dios con ruegos, y lo que hacen es tomar a Jonás y lo echan al mar. ¿Y qué es lo que sucede? El mar se aquieta de su furor. Milagrosamente. Los marineros están confesando a Dios. Están confesando. Por lo general los marineros tienen una manera de hablar que es vulgar, pero ahora ellos están terminando confesando a Dios, reconociendo su soberanía. Miren verso 14. Porque Jehová, has hecho
como has querido. Identifican a Dios como el Dios de Israel, pero Jehová, has hecho como has querido. Verdaderamente tú eres el Dios de los cielos, de la tierra, del mar. ¿Cómo pueden hablar estos marineros de esa manera? En una situación desesperante, ¿verdad? Algo estaba sucediendo en el corazón de ellos. Pero además de eso, los marineros no solamente obedecieron esto, sino que también en el verso 16 nos dice que temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Miren, cuando lanzaron a Jonás al mar y vieron que el mar se aquietó inmediatamente, ellos temieron aún mucho más. Claro, porque ellos saben que si ellos no hacían caso, el Señor hubiese traído juicio sobre ellos. Aquel que tiene el dominio, el control sobre los mares, sobre el viento, sobre la tempestad. Ellos quedaron atemorizados. ¿Y qué es lo que hicieron? Ofrecieron ofrendas a nuestro Dios. Ofrecieron sacrificio. Hicieron votos. Estos votos son promesas de lealtad. En otras palabras, estos marineros están dando testimonio acerca de algo que un verdadero cristiano puede experimentar. Ahora, quizás algunos cuestionan de que realmente los marineros hayan sido salvos. Algunos dicen que lo único que vemos aquí es a los marineros siendo librados de la tempestad y nada más. Pero por el hecho de que la Biblia no nos habla más acerca de estos marineros, y vemos algunas acciones que eran práctica del pueblo de Israel: ofrecer sacrificios, hacer votos delante de Dios, reconocer su soberanía, reconocerlo como el Dios de Israel, nos dan más pruebas y evidencias de que estos marineros realmente eran salvos. Y este era el plan oculto de nuestro Dios. Ese era el plan que no estaba quizás en los planes de Jonás. Desde que leemos en el verso 1, 2, 3, parece que toda la narrativa estuviese concentrado en Dios, en Jonás, en Nínive. Pero no, los marineros recibieron gracia, una gracia especial, el cual los libró de su muerte. Y solamente la sabiduría y el poder de Dios puede hacer esto. Nosotros no podemos jugar de esa manera, de que pensar el hecho de que mi pecado va a encaminarlo Dios para que suceda algo bueno. Nosotros no podemos ocupar el lugar de Dios. Solo Dios puede hacer esto. Solo Dios tiene el poder y la sabiduría y la providencia para guiar algo malo para algo bueno. Hasta aquí entonces vemos la tormenta, su causa, la salvación de los marineros, y por otro lado, nuestro texto nos hace pensar en una escena, esta escena del naufragio que es muy parecida, la experiencia de Jonás con la experiencia que vivió el apóstol Pablo y nuestro Señor Jesucristo. Veamos primero cómo Jonás se parece mucho al apóstol Pablo. Miren que en Hechos, capítulo 27, del verso 1 al 44, no lo vamos a leer, pero vamos a encontrar escenas que son parecidas al profeta Jonás. Primero, ambos fueron llamados a predicar a un pueblo gentil. Jonás debía salir a Nínive y predicar las palabras de juicio a un pueblo gentil. El apóstol Pablo también es llamado a predicar a los gentiles, llevarles el mensaje de salvación. Y no solo esto, sino segundo, ambos fueron náufragos. Jonás está en medio de la tempestad, en la barca. Y así también vemos al apóstol Pablo cuando debía ser llevado hasta Roma para ser sentenciado. Él, con 200 tripulantes en el barco, también están en náufrago, sufriendo la tempestad, la tormenta en medio del mar. Y tercero, ambos fueron usados por Dios para librar de la muerte a los tripulantes. Ambos fueron usados de manera especial, de manera soberana, en el caso de Jonás para salvar a la vida de los marineros, y en el caso del apóstol Pablo, salvar la vida de los tripulantes, que eran 200 personas.
Un ángel le habló a Pablo diciendo, ninguno va a perecer. ¿Y qué es lo que hizo Pablo? Les comunicó esto a los tripulantes y verdaderamente ninguno pereció. Ninguno pereció. Y por último, mis hermanos, en forma de contraste quizás, Jonás es un profeta desobediente. Y en contraste de Pablo, Pablo es un apóstol obediente, dependiente de Dios, que escucha la voz de su Cristo, escucha la voz de Dios para obedecer de manera voluntaria, dispuesta en santidad, todo lo opuesto de lo que es Jonás. Por eso Jonás se parece mucho a nosotros, porque nosotros también podemos ser desobedientes y desleales para con nuestro Dios. Pero no solamente se parece con la vida del apóstol Pablo, sino también con la vida de nuestro Señor Jesucristo. O más bien, esta escena se parece a la escena que vivió nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, verso 22 al 25. Voy a leer para ustedes y ustedes me siguen con su vista. Lucas capítulo 8, verso 25 al 22 al 25. Miren cómo relata Lucas. Nos dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. ¿Quién se durmió? El Señor, Jesús se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas y cesaron, y se hizo bondad. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Se hizo bonanza y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y ellos atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aun los vientos y las aguas manda y le obedecen? Nuestro soberano Señor. Entonces vemos primero, en cuanto a Jonás y al Señor, ambos fueron llamados a predicar. Jonás fue llamado a predicar también a Israel. Señor también vino al pueblo de Israel a predicarles. Jonás es llamado a predicar a los gentiles de Nínive. Nuestro Señor Jesucristo también es llamado a predicar el mensaje a los gentiles, o al menos su mensaje se expanda también a los gentiles. Pero segundo, ambos también fueron náufragos en el mar y ambos también fueron usados para salvar. El Señor Jesús salvó la vida de los discípulos de la tormenta y de la tempestad. Miren que los discípulos incluso también temieron con un gran temor y estaban tan maravillados, al igual que los marineros estuvieron maravillados en el tiempo de Jonás. Pero ¿cuál era el pensamiento de los marineros? O más bien, de los discípulos que estaban en la barca con Jesús. Estaban atemorizados, estaban maravillados al saber que en la barca tenían a alguien que es tan peligroso que es capaz de destruir con su juicio, con todo su furor sobre las personas. Que él era aún más grande que el mar, que él era aún más grande y soberano sobre el viento, sobre la tempestad, la lluvia. Así que ellos tenían a Dios en la barca, atemorizados, ¿verdad? ¿Quién no estaría atemorizado al ver el gran poder de nuestro Señor Jesucristo? Estaríamos maravillados. Así fuésemos los marineros en la barca con Jonás, o así nosotros estuviésemos con Jesús en la barca, estuviésemos maravillados, sorprendidos, y la única respuesta nuestra sería postrarnos delante de Él, adorar, confesar nuestros pecados, abandonarnos a su soberana voluntad, que sería el mayor consuelo para nosotros, su pueblo.
Y a partir de ahí seríamos leales, seríamos obedientes a nuestro soberano Señor. Para ir terminando, algunas preguntas que debemos hacernos. ¿Qué tan fieles somos nosotros para obedecer a nuestro Dios? Miren, yo estoy seguro que ninguno de los que están aquí, quizás, no lo sé, se haya levantado en la mañana con el plan de pecar contra Dios. Quizás muchos aquí se levantan en las mañanas con ese pensamiento, ese corazón de obedecer a Dios. Ninguno piensa huir de la presencia del Señor, pero lo hacemos muchas veces cuando somos tentados, cuando caemos, cuando desobedecemos su ley, sus mandamientos, huimos de nuestro Dios, cuando pensamos que estamos haciendo algo bueno y no lo es. Pero en el fondo Dios sabe las verdaderas intenciones que hay en nosotros que son pecaminosas, y solamente Dios puede conocer esto, de que somos desleales a sus mandamientos. Solamente Él lo conoce. ¿Quién puede ocultarle algo a nuestro Dios? Por más piadosas que sean nuestras intenciones, por la manera que hablemos, de manera quizás tan educada, ¿verdad? Y sin embargo, tener las intenciones más pecaminosas en nuestro corazón. Y de esta manera huimos de la presencia de nuestro Dios. ¿Qué pasa cuando desobedecemos? Sufrimos consecuencias. Sufrimos consecuencias. Tengan por seguridad que van a sufrir consecuencias por cada desobediencia. De manera soberana el Señor las traerá a su tiempo. En el tiempo de Jonás no solamente le afectó a él, sino también afectó la vida de los marineros. Así que no vayan a pensar que tu pecado va a afectarte a ti solamente. También puede afectar a los demás. También puede afectar a los demás. ¿Cómo vemos a Cristo en Jonás? Miren, mientras Jonás es un profeta que desobedece a Dios, que nos recuerda nuestras desobediencia y nuestra insuficiencia, porque Jonás es como un espejo, porque somos como él. Estamos muchos Jonás sentados en este lugar, desobedientes, y sin embargo, Jonás, que no es un modelo de obediencia, vemos a nuestro Señor Jesucristo, obediente hasta la muerte. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Su anhelo era guardar los mandamientos. Su anhelo era buscar y hacer la voluntad de su Padre. Así que nuestro Señor es ese verdadero modelo y guía para obedecerle a Él. Cuando nosotros no podemos, descansamos entonces primeramente en Él. Hermanos, tenemos a nuestro sumo Dios por soberano sobre todas las cosas. ¿Cómo respondemos cuando nos encontramos en medio de una tormenta? E interpretemos esta tormenta como una situación difícil, en una situación de necesidad, escasez, algún peligro que estemos viviendo, algún pecado, este tipo de tormentas que vienen al corazón de un creyente. Estamos escondidos y confiamos en la soberanía de nuestro Dios y nos abandonamos a Él. Porque eso es lo que nos muestra el texto. Su soberanía primero para levantar un gran viento, su soberanía para tener dominio sobre la suerte, sobre el mar que se aquieta, que se calma, que Dios controla los vientos, la lluvia, el mar, el azar y todo lo que ha creado. ¿Cómo no descansar en Él? ¿Qué sentido tendría orarle a nuestro Dios que no tiene el control absoluto de todas las cosas? No tendría sentido. ¿Qué consuelo tendrías tú de orar a Dios y dejarle tus preocupaciones, tus luchas y dejarle tus necesidades, encomendarlas a un Dios que no es soberano? No tendría sentido. Pero lo que vemos en el texto es mostrarnos a un Dios que está más interesado en nosotros para cuidarnos y estar al cuidado de cada uno de nosotros. Dios desea lo bueno para ti, lo bueno para sus hijos. Él es soberano, así que debemos abandonarnos y confiar en Él. Y otra pregunta, ¿tenemos un entendimiento adecuado acerca de la responsabilidad del hombre?
Tenemos un entendimiento adecuado acerca de la responsabilidad del hombre para mortificar pecados y para santificarnos. Porque algunos podrían pensar erróneamente, no importa lo que yo haga, si peco, de todas maneras Dios va a dirigir la situación y lo va a encaminar para algo bueno. Pero esa manera de pensar, mis hermanos, viene de un corazón tan engañoso, tan pecaminoso, incluso es parte de las tentaciones que usa Satanás, de usar una verdad para tergiversarlo y hacernos creerlo y de esta manera ofender a Dios porque Dios es soberano. De ninguna manera, mis hermanos, tarde o temprano vas a experimentar la disciplina de nuestro Dios, al igual que lo hizo con Jonás. De hecho, en el capítulo 2 realmente veremos cuál fue el gran sufrimiento de Jonás tras desobedecer a nuestro Dios. Dios lo disciplina. Así que tú no esperes tú no esperes que el Señor no te vaya a disciplinar por los pecados que vayas a cometer. Tus pecados van a traer consecuencias si pecas. Es mejor venir a Él en arrepentimiento, en fe. El Señor va a perdonarte. ¿Estás confiando en el Señor de esa manera para santificarte, para mortificar tus pecados, para presentarle verdadera adoración, siendo responsable, trabajando diligentemente en tu santificación, guardando sus mandamientos? Los mandamientos de Dios son muchos. Entonces, ¿realmente obedecemos a Dios de esa manera? ¿Nos abandonamos realmente a nuestro Dios? Por último, querido amigo, en esta mañana que nos visitas, lo primero, lo que tú debes hacer es identificarte con los marineros. Los marineros son paganos antes de conocer a Dios, que clamaban a sus dioses, claman a sus dioses y no hallan respuesta. Así es el hombre que no conoce a Dios, así es el hombre que no conoce a Cristo. Clama a sus dioses o busca la solución en él mismo, busca las respuestas en otras personas, en los lugares equivocados, pero en ninguna de ellas vas a encontrar la respuesta que realmente necesita tu alma. Tu alma necesita la respuesta únicamente de aquel que tiene el control absoluto de todas las cosas. Por tanto, acude a Él. Clama a Cristo, clama a Él como tu única esperanza y salvación. Tu salvación, tu esperanza no está en otro hombre, no está en otro hombre, está únicamente en la persona de Jesucristo, como el único hombre, podemos decir, que hizo lo que tú no podías hacer, que guardó los mandamientos que tú no pudiste guardarlo. Solamente en Él, en la persona de Jesucristo, tú encontrarás verdadera salvación y así le serás obediente. Así le serás obediente. ¿Por qué no le clamas a Dios así como lo hicieron los marineros? Quizá Él tendrá compasión de mí y no voy a perecer. Quizá Él tendrá misericordia de mí y tenga compasión. ¿Quién sabe si Él tendrá compasión de mí para no perecer en el día del juicio? Esa debe ser tu clamor y tu mayor esperanza. Señor, perdona mis pecados, perdona mis transgresiones. Estos son mis pecados. Soy mentiroso, soy ladrón, soy adúltero de corazón, soy homicida de corazón. He deshonrado a mis padres, he codiciado, he hecho tantos pecados que quebrantan tu ley que lo único que merezco es tu gran juicio sobre mí. Señor, ¿quién sabe si tú te apiadas de mí y me salves? Ese debe ser tu ruego. Ese debe ser tu ruego delante de Él para que el Señor se compadezca y tenga misericordia. Y cuando tú vienes realmente confesando tus pecados delante de Él, viendo tu condición delante de Él, el Señor tendrá misericordia. Al igual que lo tuvo con los marineros, el Señor se compadecerá de ti y te salvará si vienes a Él en arrepentimiento y en fe. No importa lo que el resto vaya a decir, no importa lo que la actualidad te vaya a decir, que Dios no existe, que su palabra no es verdad, que yo creo lo que veo, no importa. No importa lo que el resto vaya a decir, tú mira tus pecados a la luz de las Escrituras y acude a Cristo en arrepentimiento, en fe, y solo así le serás obediente a partir de ahí. Mientras eso no ocurra,
tu vida será como los marineros en su vida pasada, en sus pecados, en sus lujurias, en sus robos, en sus mentiras, en sus falsedades, en sus codicias, en todo aquello que ellos practican. Así tu corazón será engañado y será llevado al juicio de Dios. Por tanto, querido amigo, querido joven, amigo que nos visitas, acude a Cristo. Busca las respuestas en Él y no en otras personas y no en otros lugares. Las respuestas que tú necesitas encontrar para tu alma están solamente en la persona de Jesucristo. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, en esta mañana por concedernos la dicha de leer tu palabra, de ver a nuestro Señor Jesucristo como el único Salvador de nuestras almas, que tuvo compasión de los marineros y trajo consecuencias graves sobre Jonás. Te ruego, Señor, y te alabamos, porque tu voluntad es buena, tu perdón es absoluto sobre nosotros, y solamente descansamos en ti, si vendrán o no consecuencias sobre nuestros pecados, ya que Cristo las llevó en la cruz. Pero ayúdanos a soportar las disciplinas temporales que nos vienen, porque es muestra de tu amor sobre tu pueblo, el cual te alabamos, Santo Dios. A ti sea la gloria en esta mañana. Bendice a tu pueblo y trae salvación a aquellos que aún no te conocen verdaderamente. En Cristo Jesús te alabamos. Amén.